Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de nuestro programa de Palco VIP, hoy con un VIP del madridismo. Jesús Bengoechea, editor, fundador de La Galerna, un portal de información madridista en lagalerna.com, lo podéis encontrar, y además de ello es colaborador en Real Madrid Televisión. Los madridistas que siguen la tele del club lo habrán visto más de una vez, y además es socio compromisario del Real Madrid. Buenos días, porque van a ser la 1:15 de la tarde del miércoles. Esta entrevista saldrá el jueves a las 23 horas en nuestro canal de YouTube, pero para Jesús y para mí aún son buenos días o casi tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días o casi tardes. Sí. Bueno, pues está de candente actualidad el partido del domingo contra el Celta y toda la polémica que se creó, pero hablaremos más adelante sobre ello. Pero ahora vamos a hablar de un libro que, junto con el añorado Antonio Escotado, amigo de Jesús, filósofo de reconocido prestigio, no hace falta presentación, de Antonio Escotado, un hombre que vivió la vida pisando fuerte el acelerador. Sí. Y un personaje muy interesante para aquellos más jóvenes que no lo conocen, pues que se acerquen a conocer su obra y su estilo de vida, que era muy interesante y la verdad es que muy intenso, como dices tú, ¿no? Pero en La Forja de la Gloria, el libro que escribieron Antonio y Jesús, pues lo que viene a ser es sintéticamente un repaso a la historia del Real Madrid desde su fundación en 1902 por dos hermanos, curiosamente catalanes, que crearon por entonces el Madrid Club de Fútbol. Y haciendo un repaso por la historia del Real Madrid, Carlos Padrós, siendo presidente del Real Madrid, firma junto a otros delegados de otros países, y en representación no de España, sino del Madrid Club de Fútbol, aún no era real, el acta fundacional de la UEFA. El Real Madrid... De la FIFA. De la FIFA. De la FIFA. El Real Madrid ha sido un vertebrador de la estructura actual del fútbol, incluso después absolutamente, y con un afán internacional y universal absoluto. O sea, lo que acabas de decir, a mucha gente que nos esté escuchando dirán, ¿cómo es eso? Y hay que repetirlo, es así. En 1904, cuando solamente tiene 2 años de existencia, el Real Madrid funda, junto a otras instituciones deportivas, funda la FIFA. Es decir, cuando no existía la Federación Española de Fútbol todavía, porque el fútbol no era profesional ni nada, el Real Madrid representa a ese fútbol español incipiente en la formación de la FIFA, ni más ni menos. O sea, el Real Madrid siempre ha estado a la vanguardia, no solamente con la creación de la Copa de Europa, evidentemente, en el 50 y tantos, 56, sino mucho antes con la creación de la FIFA, ¿no? Es un hecho curioso que comentamos en el libro Antonio y yo, que poca gente conoce, ¿no? Entrando un poco en el libro, pues sí, efectivamente, lo has definido muy bien. Es una historia sintética del Real Madrid, escrito a medias con Antonio. Digamos que Antonio, como ponía Santiago Navajas en una crítica al libro, Antonio pone el periscopio y yo pongo el microscopio, ¿no? Él hace una visión global del Real Madrid, incluso en su contexto, en el contexto de la historia de Europa, de la historia de España, de Europa y del mundo, ¿no? Y luego yo voy un poquito más al detalle a través de una serie de adendas que de alguna forma amplían lo que él comenta, ¿no? Sí, eso es básicamente el libro, ¿no? Un libro evidentemente marcado por la tragedia de que Antonio no puede estar aquí y ahora para hablar de él, y solamente quedo yo, que al fin y al cabo era el gregario de la iniciativa, ¿no? Antonio era el protagonista.
prácticamente coincidió su muerte con la publicación del libro. Prácticamente, salió una semana antes el libro, una semana antes. Lo veíamos venir porque, bueno, Antonio no es que no hubiera avisado. Él dijo que se iba a Ibiza a morirse. Es una cosa impresionante. Esto es como el cementerio de los elefantes, ¿no? Que se van retirando. Sí. Así fue. Y bueno, pues el libro salió poquito antes de morir. La satisfacción, por lo menos se llevó la satisfacción de que se pudo hacer. Es un libro, en principio, menor, lo digo tranquilamente, en su bibliografía, porque claro, él tiene libros de referencia en el pensamiento, Los enemigos del comercio, la historia general de las drogas y tantos hitos del sentido, tantos y tantos, ¿no? Y esto, bueno, pues es una materia menor, digamos, como es el fútbol, pero claro que él vivía con mucha intensidad. Y de hecho, aparte de este libro, están las 234 crónicas del Madrid que dejó escritas en la Galerna, por si alguien las quiere visitar, ¿no? Sí, ahí están. 243 artículos, ¿no? Sí, 234, exactamente. 234. Sí, ahí están. Es que Antonio escribió en la Galerna durante 4 años, lo cual fue imagínate, el honor que fue para mí eso, ¿no? Y luego convertirme en coautor del libro. Bueno, es bueno que un intelectual escriba de fútbol, porque hay que decir, yo soy entrenador, que al fútbol no se juega con los pies, se juega con la cabeza y se utilizan los pies. Entonces, que un intelectual, el mismo, yo siempre lo digo, el mismo talento que tiene Picasso para la pintura o Van Gogh es el que se necesita para jugar al fútbol, como hacía Messi, como hacía Raúl, Butragueño, Di Stéfano. Estamos hablando del mismo talento, pero mostrado en otro tipo de facetas. Y totalmente de acuerdo. Y a veces se vulgariza demasiado el fútbol, que es un juego que juegan 11 señores en calzoncillos detrás de un balón. Pues al fútbol se juega con la cabeza, se utilizan los pies y se necesita un talento muy, muy grande, a la par de los grandes pintores o escritores como Vargas Llosa o Cervantes para jugar al fútbol, como lo hace, por estoy ejemplo, muy de acuerdo contigo, ¿eh? Como lo Zidane tenía el mismo talento para mover un balón que tenía Goya para mover el pincel. Y eso para mí es algo que a veces cuando se vulgariza el fútbol o cualquier deporte, me da igual, o cualquier disciplina en la que se necesita para brillar un talento especial que Zidane o gente de ese tipo, o Benzema ahora mismo, que son jugadores muy talentosos, pues se necesita para jugar al fútbol también, porque hay millones y millones y millones de personas que intentan llegar a la élite del fútbol y solo los elegidos llegan y los más elegidos brillan. Por eso para mí, siempre como entrenador trato de que no se vulgarice o trivialice lo que es un talento superior, en este caso para jugar con una pelota. Pero retomando la historia del Real Madrid, hablabas en una entrevista con Ramón Álvarez de Mon, que evidentemente los que nos vean a nosotros lo conocen perfectamente, porque ahora mismo tengo que decir que se ha convertido en una referencia de la información del Real Madrid, de la información y de la opinión del Real Madrid, junto con Iñaki Angulo y gente así. Son como outsiders, ¿no? Porque no están en la prensa convencional, pero han creado un contenido, pues a través de YouTube, que además Ramón transmite una seriedad y que sientes que lo que dice, y cuando lo dice, es porque de verdad está bien informado y porque trata de contrastar la información, que no es moneda de uso común, me parece a mí, en la prensa deportiva, porque salen y nombres, muchas veces sin fundamento alguno. Sin ningún fundamento. Yo creo que estábamos en un punto, es una bendición, Ramón. Lo digo no porque sea mi amigo, que también lo es, pero es una bendición porque estábamos ya en un punto en el cual eso de la credibilidad ya no importaba casi, ¿no? O sea, ya, se trataba del espectáculo por el espectáculo, de decir la mayor burrada, pues si el Madrid va a fichar o el Barcelona, que es el gran ejemplo del meter fantasía aquí, ¿no? Neymar, Lautaro, Lewandowski, todos los que quieras, ¿no?
Y parece que dices eso, luego evidentemente no se cumple y parece que no pasa nada, porque no se cumple. No, Ramón no es así. Ramón es un tipo que pone ahí su palabra encima de la mesa y no sabes que no va a hacer ningún brindis al sol, no va a decir que va a pasar algo simplemente por tener más pinchazos en su canal. No, él para decir algo tiene que estar seguro de lo que dice y habla con muchísimo fundamento, ¿no? Yo soy muy fan de Ramón porque además es mi amigo, colaborador en La Galerna, como sabes, y le tengo mucho cariño. Y Iñaki Angulo también le tengo mucho afecto. A veces se pasa un poquito, me parece a mí, pero más heavy, más heavy. Es un poquito más heavy, Iñaki más heavy, sí. Pero es un gran tío, es un tío genial y también está aportando muchísimo en esta Pasó escena, como dices, de Outsiders, ¿no? Sí, Outsiders porque no lo hacen dentro de un medio convencional, sino que crearon su propio contenido. Fíjate que Iñaki sí es periodista, con un recorrido y tal, pero Ramón ni siquiera es periodista ni de carrera, ni está en ese campo fundamentalmente. De hecho, él sigue siendo fiscalista, es un abogado fiscal y además buenísimo también. O sea, que yo no sé cómo le da la vida para tanto y encima, la verdad es que padre de 4 niños pequeños y una persona extraordinaria. También me lo pregunto yo, porque saca muchos vídeos cada día, pero lo que transmite es mucha seriedad y mucho rigor en todo lo que dice, y eso se agradece, porque si te pones a leer todo y a escuchar todo, es que vamos, el Madrid ficha 100 jugadores por año. Y el Barça ya ni te cuento. Ya ni te cuento, sí. Bueno, además, Ramón dio ese salto cuando dijo que Messi no iba a renovar por el Barcelona, que se acabó cumpliendo. Ese es un momento histórico, si me permites que te lo diga, en la historia de la televisión, en concreto cuando aparece Ramón Albert en el Chiringuito y deja con esa cara de pasmo y de estupor profundo a Carme Barceló, no sé si estaba Quindomena o si estaba, ¿cómo se llama? No me acuerdo quién estaba ese J. Jordi o el que estuviera por allí, ¿no? J. Jordi creo que era y tal. Y al propio Pedrerol diciendo, no, es que Messi se va a marchar, ¿no? Y dice, incluso dice aquello de, y si Messi se puede ir a la cárcel y tal. Imagínate, eso fue un cataclismo absoluto, ¿no? Para mí esos minutos son historia de la televisión. Y creo que ahí Ramón de alguna forma se encumbra, aunque no es que se encumbre ahí, se encumbra a través de su trabajo diario, que es absolutamente loable. Y bueno, para seguir con la historia del Real Madrid, pues tenemos que hablar de lo que siempre se le ha achacado al Madrid. Al Real Madrid se le achacó que ganaba por Franco, y cuando Franco ya no estaba, se tuvieron que buscar otra coartada y encontraron a los árbitros, como este pasado sábado, ¿no? O sea, cuando se acabó Franco, ¿a qué nos agarramos ahora? Pues a los árbitros. Claro, sí, así es. Y fue así, porque el Real Madrid por sí mismo nunca ha conseguido nada por méritos propios. O sea, por méritos propios al Real Madrid no se le reconoce nada. Siempre hay algo que le ayuda a ganar, ¿no? Sí. Y entonces, es de una ridiculez tal, Pablo, lo de Franco, sobre todo. Entramos por lo de Franco, si te parece. Sí, porque es decir, lo comentamos en el libro La Forja de la Gloria, Antonio y yo, y se ha dicho en muchos sitios ya, y la Galerna lo comentamos continuamente. Vamos a ver, Franco gana la guerra en el 39 y el Real Madrid no gana una liga hasta el 53. Es decir, si Franco era madridista, lo disimulaba divinamente, ¿no? Y claro, la gana en el 53 cuando, curiosamente, que cuando llega Di Stéfano, ¿no? Llega Di Stéfano, gente y tal, y ahí empieza a ganar el Madrid. Pues digo yo que será porque ficha a Di Stéfano, a Gento, a Puskás, a Rial, a Santa María, etcétera, no por Franco, ¿no? Porque en los primeros años del franquismo, de hecho, el equipo del régimen es el Atlético de Madrid, clarísimamente convertido en el Atlético de Aviación. Es un equipo, como su propio nombre indica, perteneciente a la cúpula militar, con todas las prebendas que eso trajo consigo. Por ejemplo, consiguieron aclarar artificiosamente el expediente de guerra de Ricardo Zamora para que pudiera entrenarles, ¿no? El Atlético de Madrid recibió multitud de favores. La propia presencia en primera división del Atlético de Aviación, quitando de media al Oviedo por una cuestión también normativa extraña, que el Oviedo fuera y dentro del Atleti, ¿no? En primera. O sea, vamos, eso es así. Por tanto, a mí cuando hablan del Madrid como el equipo de Franco me hace mucha gracia, pero sobre todo me hace mucha gracia cuando lo dicen los del Atleti. Eso ya es para morirse de risa, ¿sabes? Pero bueno, sí, esto es el mito que quedó ahí, y quedó ahí como la leyenda negra, como el relato famoso, ¿no? Después el Madrid empieza a ganar títulos, empieza a ganar en Europa, y Franco se sube al carro ganador porque lo ve como un buen medio de promoción personal. Pero es que incluso Franco, perdona si me enrollo, Pablo, tú me cortas. No.
pero es que incluso Franco hasta se oponía a la creación de la Copa de Europa. Eso lo contamos en el libro también. Franco quería seguir con su autarquía, no quería que hubiera una entidad española que se relacionara por ahí fuera, que triunfara por ahí fuera. Y entonces Bernabéu va a París a fundar la Copa de Europa con el equipo y recibe un telegrama, antes de ir, recibe Bernabéu un telegrama del Pardo que dice: si usted va allí a fundar esa competición que quiere usted fundar, aténgase a las consecuencias. Y entonces Bernabéu contesta por teléfono, llama a su contacto en el Pardo y dice: dígale al caudillo que si quiere que yo no vaya a París, me tiene que detener en la frontera. Entonces, Bernabéu era un verso libre, no era una persona del régimen, de hecho no era franquista, era un monárquico conservador, ¿no? Que, con perdón de la expresión, le tocaba las pelotas al régimen siempre que podía. Lo hizo en varias ocasiones, ¿no? Como cuando expulsó del palco del Bernabéu a Millán Astray, como cuando en una expedición del equipo a Suiza para jugar en la Copa Europa, en la primera Copa Europa, se reunieron con Don Juan en el exilio, como cuando Bernabéu, siendo Moshe Dayan en Israel, uno de los enemigos del régimen franquista, se quitó la insignia su propia insignia del club y se la puso a Moshe Dayan ante el escándalo del régimen franquista. Y Bernabéu hacía lo que le daba la gana y no comulgaba con el franquismo para nada. Lo que pasa es que tuvo que convivir con el franquismo, pero no era ningún franquista. Incluso el Real Madrid baloncesto igual se perdió alguna Copa de Europa porque Franco no les permitía ir a la Unión Soviética a jugar con el CSKA de Moscú. Eso también ocurrió. Y por otro lado, que muchos de los que dicen que Franco ayudaba al Real Madrid provienen de Cataluña y de un club en el que Franco fue condecorado después de varios favores que le hizo al Barcelona. O sea que... Franco recibió 7 distinciones de diferente tipo del Barcelona, después de haberle salvado de la desaparición con la recalificación de los terrenos del Scorch. Esto es así, porque no lo quiera saber, porque no lo sepa, o que no lo quiera entender, que no lo entienda, pero quien le dio todo tipo de honores al caudillo fue el Barcelona y no el Real Madrid. Eso es así. Sí. Pero bueno, el Real Madrid, a partir de la llegada de Bernabéu, empieza a reconstruirse, ¿no? Y es una cosa que yo quería comentar contigo. El paralelismo muy grande que hay entre lo que hizo Bernabéu en su día y lo que está haciendo Florentino ahora. Y me refiero a cinco cosas. En primer lugar, Bernabéu construyó un estadio que en principio se decía que no iba a poder llenar. Y fue un visionario porque se llenó. Bernabéu empezó a fichar grandes figuras del fútbol mundial. Bernabéu hizo la Ciudad Deportiva. Bernabéu creó la Copa de Europa. Y Bernabéu fue el eje vertebrador del Real Madrid, del primer Real Madrid, que fue una referencia del fútbol mundial. Y Florentino está haciendo el nuevo Bernabéu, en tiempos ya del metaverso y de la inteligencia artificial, que tendrán protagonismo en el Bernabéu, va a convertir el Bernabéu en una referencia, no solo para ir a comprar camisetas a la tienda o para ir a los restaurantes o al tour del Bernabéu, sino para que genere dinero todos los días. Con la llegada de Florentino fue la época de los Galácticos, aunque me parece que ya con la llegada de Beckham y cuando marchó Makelele, creo que ahí se dio cuenta de que se había pasado un poco y dimitió quejándose un poco de los jugadores y de lo caprichosos que eran y todo eso. Pero bueno, Florentino es el referente de... Pero luego volvió y de qué manera, porque la época realmente buena es la segunda, que son las 4 Copas de Europa de 5 y tal, ¿no? El paralelismo me parece muy claro, lo has explicado muy bien. Uno construyó el estadio, otro va a ampliar el estadio dotándolo de unas perspectivas de generación de ingresos únicas en el mundo, ¿no? Uno fichó grandes jugadores, el Florentino también los fichó en esas 2 épocas, primero en la época llamada Galáctica y luego en la segunda avenida con la llegada de Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso, Kaká, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las grandes estrellas y luego otros muchos que vinieron como Modric, Kroos, etcétera.
o sea, a todos los niveles. Y en cuanto a creación de competiciones, pues ahí está también el paralelismo, que lo decías tú, la Superliga, ¿no? O sea, Santiago Bernabéu creó la Copa Europa, pero el tío quiere crear la Superliga, ¿no? Vamos a ver eso qué ocurre con ello, ¿no? Él tiene tal convencimiento de que eso va a ocurrir que a mí me deja sin palabras, ¿no? Yo en principio sería un poco más escéptico respecto a que vaya a ocurrir, pero está tan convencido y un hombre como él no habla al pedo, como dicen los argentinos, ¿no? Entonces, pues posiblemente sepa lo que dice, ¿no? Vamos a ver, en el baloncesto claro que existe sucedió. Sí, la Euroliga lo fundan los mejores clubes de Europa para que jueguen los mejores clubes de Europa y han creado una competición mucho más interesante de lo que era. Eso es. Y la ACB, la Liga ACB, sigue existiendo. Y sigue existiendo y no pasa nada. No pasa nada. Claro, aquí hay miedo a que existiendo la Superliga, las ligas locales pierdan interés, digamos, para el espectador. Bueno, ese es su problema. Estamos en un mundo de libre competencia. Si no saben hacer una liga lo suficientemente interesante, pues ya es su problema. Pero los grandes clubes tienen derecho a fundar las competiciones que estimen oportunas. Sí, hombre, los clubes pequeños, claro, es normal que se quejen desde su visión de los hechos, pero... Yo creo que se quejan porque no se ha explicado bien. Posiblemente, pero si nos ponemos a pensar, le quitas al Madrid, al Barça y al Atlético a la Liga y sería un producto que prácticamente tendría un valor del 10% de lo que tiene, solo quitándole a 3 equipos, ¿no? Entonces, hay que saber quiénes son los que generan. Es decir, claro, los jugadores del Celta, por ejemplo, que jugó el otro día, cobran más dinero porque el Real Madrid está en la Liga y recibe más dinero de las televisiones. Si no, cobrarían menos. Eso es así. Entonces, que a mí, que los mejores clubes de Europa quieran crear una competición similar a la Euroliga, a mí me parecería bien. Pero bueno, creo que al final va a ser una competición abierta. No sé si hasta llegará a un acuerdo con la UEFA, pero bueno. Yo creo que todo pasa por hablar, que es justamente lo que no ha querido hacer Ceferín, que lo que ha hecho es, de una manera impresentable, pues cargar las tintas contra los clubes que permanecen dando la cara como las cabezas visibles de la Superliga, que son el Madrid, el Barça y la Juve, y básicamente se ha dedicado a insultar a esos equipos que, insisto, están incluso aunque estuvieran equivocados, están en su perfectísimamente legítimo derecho a plantearse la creación de otra competición, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer Ceferín es sentarse a hablar con la gente. Todo pasará por hablar, al final, evidentemente. Y la Champions League seguirá existiendo como otra competición distinta, pues a lo mejor de un perfil un poquito más bajo. Bueno, pues a lo mejor tendrán que asumirlo, ¿no? Pasará a ser una Europa League. Pero bueno, Ceferín lo hace apoyándose en un club-estado, que es el PSG, con Al-Khelaifi presidente de la ECA. Por supuesto. Con toda la opacidad de los ingresos de los clubes-estado, ¿no? Eso es. Que de alguna manera es como si compiten dopados con respecto a los demás. No hay unas mínimas reglas del juego que respeten los clubes-estado. Y si ya el hombre de confianza de Ceferín es el presidente de un club-estado, pues imagínate. ¿Qué vamos a hacer? Un club que se permite romper las reglas más elementales del mercado, permitiéndose rechazar 200 millones por un jugador que vas a perder el año que viene gratis. Absolutamente. Eso fue definitivo. Porque el dinero es lo menos importante en el PSG, porque le sobra siempre y siempre encuentra recursos cuando el Real Madrid o el Barcelona tienen que tirar de los socios y de lo que son capaces de generar como club. Claro. Esa es la cosa. Yo creo que eso es lo que mucha gente no consigue entender. Gente que dice, ¿cómo puede quejarse el Madrid como si fuera pobre y tal? No estamos diciendo que haya otros clubes más ricos. Lo que estamos diciendo es que el Madrid o el Barça o la Juve o el Liverpool o el Bayern, los grandes clubes de siempre, son ricos porque se han hecho ricos a sí mismos con su propia marca. O sea, son ricos a través del fútbol. Lo que se critica es que aparezcan clubes que son intrusos, que tienen todo el dinero del mundo porque lo tienen por el petróleo, y porque pertenecen a estados petroleros, no porque lo hayan generado. ¿Qué genera la marca PSG? Absolutamente nada. ¿Qué genera la marca Manchester City? Muy poco.
Lo que pasa es que pertenecen a clubes que tienen todo el petróleo que quieren y todo el dinero que quieren y les permiten manejarse con total impunidad en ese sentido. Bueno, yo creo que en el pecado llevan la penitencia, porque yo sí soy un crack del fútbol mundial, tipo Haaland. Sí, Lo último que me planteo es ir al PSG, porque claro. si sé que dentro de 2 años me puedo aburrir de jugar en la Liga Francesa, no me van a dejar salir hasta que Eso compre es, el contrato. Entonces yo creo que fue eso un mal es. mensaje para las estrellas del fútbol mundial. Yo estoy de acuerdo contigo. Al final sí que han ido Ramos y Messi, pero Ramos y Messi van a retirarse, porque Sí, tienen la edad para retirarse. Y después han fichado a 2 estrellas, 2 que van a ser posiblemente de los mejores del mundo en su puesto, que ya lo son, que son Donnarumma y Arraf, son muy jóvenes, pero que sí, se han metido en lo que se denomina cárcel de oro del fútbol europeo, absolutamente. y que les va a costar mucho salir de ahí, y que seguro que van a querer en algún momento salir y les va a resultar muy complicado. Entonces, Claro. ¿por qué? Porque es un club que no respeta las leyes elementales del mercado futbolístico, que es decir, lo que hizo el Chelsea con Hazard, que después se fractura el peroné y fracasa en el Madrid por esa cuestión, básicamente, creo yo. Es decir, un año de cumplir el contrato, lo vendes por 100 y pico millones, que es lo que está acostumbrado a ver el mercado futbolístico. Lo que hizo el PSG el año pasado ni tiene precedentes, ni creo que le sea una buena propaganda para ellos a la hora de hacer un equipo competitivo más allá de para ganar la Liga Francesa, que a día de hoy es un monólogo del PSG y la gana el Lille cuando se equivoca el PSG y bueno, pues se tiene que equivocar mucho. Sí, sí, sí. Porque yo Totalmente. creo que a veces casi se tienen que meter los goles en propia meta para perder algún partido. O sea, Sí, pierden partidos, pero por perder la liga es que juegan a un ritmo. Yo vi partidos del PSG este año que juegan a un ritmo andando y ganan andando, porque claro. tienen, y no Y eso tampoco precisamente les por Messi. favorece, y eso tampoco les favorece luego de cara a la Champions, porque llegan con un nivel de competitividad que no es el apropiado para la competición y por eso, bueno, pues Bueno, le pinta la cara al Madrid, o que sea. pero Es así. usan para entrenar en la liga francesa porque Sí, está decidido el campeón cuando empieza. pues sí, efectivamente. Pero volviendo al relato antimadridista, bueno, después del gran Real Madrid que crea de Di Stéfano Santiago Bernabéu, le siguió el Madrid de los Yeye que ganan en el La sexta. 66 la Copa de Europa a un congento en el equipo. Sí, señor. Después vino el Madrid de los García, final del 81 contra el Liverpool, perdida, la última que se perdió, porque después las 7 Después se han ganado siguientes, todas. Correcto. Se han ganado. Y Franco se termina, ya se acaba la coartada de Franco, ya el Madrid ya no gana por Franco, entonces tenemos que buscar otra. Entonces así gana el Madrid con la ayuda de los árbitros. Pero con Franco es curioso, ¿no? Porque le achacan a Franco también las 6 Copas de Europa del Real Madrid Sí, ganadas bajo su mandato. como si Franco hubiera pintado mucho en Europa, ¿no? En Cuando aquella época. Franco en Europa creo yo que no tenía mucho peso, vamos. Eso creo yo Pero también, no había bueno, ¿no? nacido, pero vamos. A las 6 Copas de Europa que le llaman botijos y cosas de Sí, esas, sí, sí, sí. para no reconocer el mérito que tuvo Real Madrid en ese momento, pues Franco se acaba, entonces empieza otra época. Empiezan los 80, además, con los equipos vascos dominando la Liga Española, ¿no? Sí. Hasta que llega el Real Madrid, otro Real Madrid de época, que es el Real Madrid de la Quinta del Buitre, que le faltó la Copa de Europa, pero es una década de las remontadas del Bernabéu, Sí, donde se crean las noches del Bernabéu, de la remontada, ¿no? Que vivimos el último episodio contra el PSG. sí, señor. El miedo escénico. El miedo escénico de Valdano. No. Y Así es. sí que en el 90 no tuvimos un equipo que digas marcó una época, pero sí que llega a la 7ª Copa de Europa después de 32 años sin ganar una, ¿no? A pesar de todas las ayudas que tenía Real Madrid, se pasó 32 años sin ganar, Sí. sin ganar la Copa de Europa. Efectivamente, y llega Lorenzo Sanz, que es ¿Sí? quien arma ese equipo, con Capello a los mandos y con Villatovic, Super, Roberto Carlos, Sedor, etcétera. Raúl, que ya había sido descubierto anteriormente por Valdano, ¿no?
y gana la séptima. Y para mí el gran mérito de Lorenzo Sanz, fíjate lo que te voy a decir, con toda la alegría que nos dio la séptima, casi tiene más mérito la octava, porque es que él tuvo la visión de darse cuenta de que aquel equipo que había formado ya no le valía, porque se había hastiado, o sea, no tenía hambre ya. Después de conseguir un hito como había sido la séptima, ya no tenían hambre. Y entonces se convierten en la quinta de los Ferraris, ¿te acuerdas? ¿No? Les llamaban así y tal. Y entonces Lorenzo Sanz tiene la visión de futuro y la decisión y el coraje de decir, estos ya no me valen. Entonces los vende y renueva completamente el equipo y vuelve a ganar la Champions. Y gana la octava con un equipo en teoría más flojo que en la Liga, iba fatal, con los tres centrales que se saca del Bosque de la Manga, ¿no? Iván Campo, Helguera, Caranca, etcétera. Y la octava es una maravilla, es una absoluta maravilla. Bueno, cuando se critica tanto del Bosque, porque decían que era un alineador, en la época de cuando empieza a llegar Figo, Zidane y eso, hay que reconocer que ese año de la octava, el Madrid estaba muy mal cuando él lo coge y tardó en ponerse bien y se lesiona Hierro, que para mí era el mejor central de Europa en esa época. Sin duda. Se lesiona Hierro, entonces Del Bosque inventa tres centrales con un jugador que además estaba teniendo en el Real Madrid, venía del Mallorca, Iván Campo, de triunfar en el Mallorca, pero en el Real Madrid le estaba costando mucho. Sí, de hecho el pobre pasó fases de depresión, él ha hablado mucho de eso, porque el público del Bernabéu es muy cruel en algunas ocasiones y lo pasó muy mal. Y es admirable como Del Bosque, o sea, la octava se la tienes que dar a Del Bosque. Es decir, hasta el menos del bosquista del mundo tiene que reconocer a Del Bosque lo que hizo ahí. Porque como tú dices, con Hierro lesionado, con una plantilla que no era de las mejores que hemos tenido, cómo reinventa la defensa con esos tres centrales, uno de ellos rehabilitado como Iván Campo, cómo consigue enganchar a última hora a Anelka, que estaba completamente descatalogado como jugador porque no se relacionaba con sus compañeros, todo era un desastre, y habla con él, no sabemos muy bien qué le dice todavía, y le dice, oye, tienes que entrar en esto y tal. Consigue meterlo en la dinámica, ¿no? Y Anelka, de hecho, marca 2 goles decisivos en la semifinal contra el Bayern, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que Del Bosque, por supuesto, luego gana el Mundial con España, todo lo que quieras, pero como madridistas, sobre todo lo que hay que agradecerles la octava, que es por supuesto son los jugadores, pero es obra y gracia suya, en gran medida. Yo que sé, posiblemente la Copa de Europa que más mérito tiene, porque cuando el equipo estaba muy mal y Hierro se lesiona y todo parece que el periplo del Real Madrid, que además se clasifica con un gol de Raúl en Trondheim contra el Rosenborg, último partido de la fase de grupos. Una agonía. Sí. Y el Madrid llega prácticamente cogido con pinzas a unos cuartos de final contra el actual campeón, que era el Manchester United. Sí. Y empatan a 0 en el Bernabéu y se ponen 0-3 en Old Trafford con el mítico taconazo de Redondo. Sí, señor. Y acaba 2-3 el partido, pero el Real Madrid clasificado, y le toca el subcampeón del año anterior, que era el Bayern de Múnich, y que me acuerdo perfectamente que en la fase, antes había 2 fases de grupos, en la primera, el Bayern de Múnich le había ganado al Real Madrid 4-1 en Múnich y 2-4 en el Bernabéu. Y vienen a jugar en semifinales y le gana 2-0 el Real Madrid con el primer gol de Anelka. Sí, señor. Y en la vuelta 2-1 en Múnich. Sí, señor. Con gol de Anelka también de cabeza. Sí, de cabeza. Es impresionante. Y llega a la final contra el que dicen que era el equipo más en forma de Europa, que era el Valencia, que venía de arrasar a la Lazio y al Barcelona de Van Gaal. Y 3-0 con una tranquilidad absoluta, sin despeinarse. O sea, que construyó un equipo con esos 3 centrales. Carrileros tenía 2 que eran muy buenos para ese puesto, Roberto Carlos y Michel. Sí. Redondo tenía una jerarquía en el centro del campo impresionante. Así es. Y recicló hay que reivindicar a McManaman también. A McManaman lo recicló como mediocentro acompañando a Redondo, puso a Raúl de media punta y Morientes Anelka en punta. Y así consiguió ganar la Copa de Europa, ¿no? Después vino el Madrid de los Galácticos, los fichajes de Florentino.
cuando el Real Madrid tenía una gran deuda y Florentino entendía que para hacer el Real Madrid universal, para que todas las miradas del mundo del fútbol se volviesen hacia Madrid, tenía que fichar a los mejores jugadores del mundo. Y fue lo que pasó. Y así llegan Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Michael Owen, pero yo creo que ahí ya se pasó un poco la rosca, porque al final ese Madrid, el año de Queiroz, jugó muchos partidos con Pavón y Raúl Bravo de centrales, que eran dos jugadores que yo considero que no eran... Sí, yo creo que ahí lo que pasó un poco era el famoso Zidanes y Pavones, ¿no? Sí. Zidanes y Pavones, aquel lema, que a mí como lema me parecía bien, pero claro, tienes que saber hacerlo bien, o sea, tienes que saber rotar de alguna forma, porque eran siempre los mismos dos Pavones y todos los Zidanes a la vez. No, tienes que ir quitando, que descanse un Zidane un poquito, metes un Pavón en su lugar y así, bueno, ¿no? tampoco, Pero, claro, o sea, Pavón no era Piqué, no era un central de eje, no, en el exacto. sentido, Raúl Bravo tampoco. O sea, que Exacto. no te sale ni un Raúl o un Guti, que ya habían salido, un Casillas, gente de ese nivel que eran top mundiales. Te Totalmente. salen jugadores de primera división, pero no jugadores para el Real Madrid, considero yo. Y cuando vende a Makelele, que era el Casemiro de ahora, Casemiro de ahora era Makelele, pues como tapar, como digo yo, sacar el tapón de la bañera. Por ahí se desequilibró el equipo. Es verdad que sí. Y yo creo que él entendió que juntar estrellas y estrellas no era, que había que tener un cierto equilibrio en el ecosistema del equipo. Un equilibrio futbolístico, me refiero. Así es. Y que en cada posición tiene que jugar un especialista, ¿no? Entonces, así armó, aunque empezó fichando estrellas, pero también ficha a Xabi Alonso, ficha a Arbeloa, ficha a Albiol. Bueno, son jugadores que te hacen tener una plantilla más amplia, pero claro, ahí cuando vuelve Florentino está en pleno apogeo el Barça de Guardiola, que para mí es uno de los mejores equipos de la historia, hay que reconocerlo, por los canteranos que tuvo, la generación de canteranos que tuvo el Barça, que fue impresionante, y después que le sale Messi. Claro. Te sale un Messi, eso es... No, y además aquel Barça extraordinario, estoy de acuerdo contigo, fue un acicate para el Madrid. O sea, fue lo que hizo que el Madrid, sin aquel Barça no habríamos ganado las 4 Copas de Europa de 5, las 4 Champions de 5, porque fue lo que nos obligó a sacar lo mejor de nosotros mismos como clubes, obligó a Florentino a seguir haciendo grandes fichajes y de alguna forma ese Barça tan potente es el que consiguió la segunda gran era dorada del Real Madrid, paradójicamente. O sea, digamos que sirvió de acicate, ¿no? De alguna forma, ¿no? Bueno, eso, no, como que nos pinchó un poco en nuestro orgullo y eso hizo que el Real Madrid no desistiera, no dejara la batalla y dijera, no, perdóname un momento, tú tienes a Messi, pero nosotros seguimos siendo el Real Madrid y vamos a seguir ganando. Porque acuérdate, teníamos en su momento, había cierto miedo a que Messi fuera su Di Stéfano y que encadenaran, o sea, yo pensaba que eso iba a pasar, que iban a encadenar 5 Champions seguidas. Bueno, pues no, el que encadenó 4 casi seguidas fue el Real Madrid. Bueno, ahí fue cuando también hay que decir que se deslegitima muchas veces los éxitos del Madrid y del Barcelona porque no se consiguen con la única forma de jugar que ellos consideran que es legítima para... Así es. Mucho dogmatismo hay ahí. Sí, es mucho fundamentalismo que le llamo yo del juego. Del tiki-taka y de... Sí, claro, no sé, como deslegitimando cualquier otra forma que te lleve a alcanzar un éxito. O sea, como dice el Lobo Carrasco, ¿no? O sea, una copa de ferias es lo mismo que una copa de Europa porque es una alegría igual, lo dice él, pero que nosotros además la ganamos jugando bien al fútbol, no como vosotros que la ganáis de cualquier manera. Sí, las cosas del Lobo Carrasco, sí, vosotros las ganáis de cualquier manera y nosotros tenemos un aura, todo es la posverdad. Claro, sí, claro. Es la famosa posverdad, ¿verdad, sí, Pablo? pero... Y el relato, es la fuerza del relato. O sea, al final, si lo vendes bien, pues una copa de ferias puede valer más que la Champions. Si tú lo quieres vender con la cosa del fútbol, no sé cuánto, lo que dice Lobo Carrasco, todo argumento es válido, ¿no? Claro, una copa de ferias es una alegría también, entonces es lo mismo que una Copa de Europa. Sí, exactamente. Y a pesar de eso, ¿no? Del Barça de Messi, pues no el epílogo, pero sí el preepílogo de la etapa de Messi en Barcelona son 4 de 5 Copas de Europa del Real Madrid, de Cristiano y
Y bueno, de la CMK las últimas 3, pero la primera Casemiro tuvo un papel residual, aunque salió, aunque importante salió en aquel partido 5 minutos en Dortmund y fue fundamental. fundamental. Ahí ya empezó a asomar lo que sería Casemiro en el futuro. Sí, absolutamente de acuerdo contigo. Sí, pero siempre los éxitos del Real Madrid están acompañados de un relato antimadridista que después de Franco fueron los árbitros, ¿no? Serán los mismos árbitros que no vieron la mano de Piqué en Villarreal ni la entrada de roja a Vinicius en Mallorca, por ejemplo. Por ejemplo. O la de Raillo a Rodrigo, que aún por encima dice que es falta de Rodrigo. Entonces, sí. porque, sí, como digo yo, le da un tibiazo en los tacos de la bota. Porque es increíble que pueda decir que... es una vergüenza. Sí. Está bien que saques todo eso a colación después de lo que pasó contra el Celta, donde a mí me parece que el único penalti dudoso es el último. Los otros me parecen clarísimos. Y encima el segundo se tiene que haber repetido, Pablo. Por lo cual, vaya una cosa por la otra, porque hay invasión del área por parte de los jugadores. Es otra cosa, porque a mí cuando dicen que roba el Madrid, en todo caso, lo que hay son errores arbitrales. El Madrid no roba, ni el Barça roba, me refiero. Hay errores arbitrales que hay que presumir siempre que con honestidad, ¿no? Sí. Que pitan siempre con yo creo en su honestidad, pero también creo que están marcados por un caldo de cultivo, ¿no? La presunción de inocencia siempre tiene que ir por delante. Después, yo la tengo. Yo no les califico de corruptos, pero sí sé que en el fondo de su mente saben que no les interesa pitar algo a favor del Real. Lo que yo digo es que lo que hay que tener es un criterio. Si se manda a repetir en Valencia un penalti contra el Real Madrid porque Lucas Vázquez está pisando el área, pisando la línea, pisando la línea, se tendrá que repetir el de Vigo, que hay 2 jugadores invadiendo el área, dentro del área. Absolutamente. Además que esto es matemático, esto no es valorativo por parte del árbitro. Esto el VAR es quien debe intervenir, el VAR ve si hay gente dentro del área o no, antes de que el lanzador haya hay que mirar. Entonces, ¿por qué una vez se pita, otra no, cuando es mucho más claro? ¿Por qué la mano de Militao, que le quita la Liga al Madrid el año pasado, cuando está de espaldas y ninguna intención de tocar el balón? Porque evidentemente de espaldas no ve dónde está el balón. Está clarísimo. Cuando en el Calderón, contra el Atlético de Madrid, una de Felipe no se pita cuando sí que está de frente al balón. Cuando sí que se pita la de Militao, no me lo recuerdes, que me pongo de muy mala leche, Pablo, porque el año pasado fue lamentable. Bueno, la mano de Piqué en Villarreal, que no se llame al VAR para revisarla. Entonces, cuando tú ves esos cambios de criterio, cuando ves cosas como la invasión del área, que se pita que un pie de Lucas Vázquez esté pisando el área, que es cierto, cuando tú pisas la línea estás dentro del área. Pero es mucho más claro lo que pasó el otro día y no se pita. Entonces, ¿cuándo lo van a pitar? Cuando interesa, cuando no, según el árbitro, según el que esté en el VAR. Yo lo del VAR, la verdad no lo entiendo, porque lo de Mallorca, que además la mejor toma de la entrada a Vinicius es desde detrás de la portería del Mallorca y no se ve en la tele, yo lo veo en Twitter al día siguiente. Sí, ese es otro tema curioso, ¿no? De las teles, el secuestro de las imágenes, cómo luego hay unas imágenes de extraperlo por Twitter que tienes que hacer la captura lo antes posible porque luego borran y eliminan incluso la cuenta de Twitter de algunas personas que dan esas tomas. Es muy siniestro todo. Hay una especie de, lo que llaman el tinglao, hay una especie de régimen televisivo. No olvidemos que las imágenes están dominadas por una balista de Laporta. Roures. Como es el señor Roures. Entonces, claro, aquí es donde se ve que hay un clarísimo conflicto de intereses. O sea, un señor que es el balista de Laporta no puede ser el que proporciona todas las imágenes de la competición. Porque crean un caldo de cultivo a favor de ese equipo del cual ese señor es avalista. Para mí está clarísimo, ¿no? Es muy claro. Bueno, pasan cosas muy extrañas con las imágenes, sobre todo el Real Madrid. Pero bueno, después de todo lo que pasó en Vigo, pues el relato antimadridista está alimentado otra vez y el bufón del fútbol español pues ha ido a Vigo a pintar un poco la mona, porque es verdad, es que es así. No, es así, es exactamente así. Hay personajes que viven del Madrid, pero de hablar mal del Real Madrid, porque si no habla mal del Real Madrid no sería tanta noticia como es.
Pero bueno, Absolutamente de acuerdo. muchas gracias por la entrevista, Jesús. Que el próximo verano Placer. Florentino nos regale un verano como el del 2009 y que lo podamos disfrutar el año que viene como mínimo a Mbappé, que yo ya lo doy por hecho. Sí, yo más o menos también. Vale, Y lo de Haaland, pues a ver si se puede hacer también. Bueno, veremos. Muchas gracias y un abrazo. Gracias a ti, Pablo, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.